Maduro Moros. Y asumo el mandato del pueblo. La situación a la que ha llegado Venezuela tiene causas muy complejas, muy profundas y que van mucho más allá de Nicolás Maduro. Causas en parte internas y causas que tienen que ver, entre otras, con un exceso de personalismos no ya en Venezuela, sino en toda América. Un exceso de personalismos en un continente que no necesita dioses, no necesita grandes personalidades, lo que necesita son instituciones. Ahora bien, la decisión de rebelarse por parte de un país, por parte de sus ciudadanos, es una decisión tanto personalísima como individuo, como casi soberana como país. Y es por tanto una decisión que es intransferible, que nadie puede tomar desde fuera. En todo caso, si eso es lo que va a suceder en Venezuela, solo el futuro lo dirá. Pero aquí lo que vamos a plantear es en qué escenario puede la oposición derrocar al régimen de Maduro. Con todo, es obvio que en la pequeña Venecia se ha alcanzado un punto de ebullición máximo que bien podría desembocar en un intento violento de cambio de régimen, puesto que en el pasado las intentonas más o menos pacíficas han fracasado. Que la situación ha alcanzado ese punto de no retorno está claro. Ahí tenemos las amenazas vertidas por el Tren del Llano, la presencia de malandros armados amenazando con rebelarse o atacando a los colectivos, por no hablar de la enésima aparición de estos últimos amedrentando y disparando a la población civil desde sus motos. Y mientras todo esto sucede, solo 70.000 de los 8 millones de venezolanos que han sufrido el castigo de tener que emigrar han tenido derecho a votar en las últimas elecciones. El doble castigo de ser expulsado de tu país por un estado clientelar podrido hasta la última célula y de no tener siquiera el derecho a meter una papeleta en una urna. Ser ignorado. Y no os voy a engañar, para mí este vídeo tiene algo de personal. Por varios motivos. Ya sabéis que yo siempre he defendido que hay que tener unas relaciones especiales con Iberoamérica, con Latinoamérica. Pero más allá de eso es que, como creo que tantos otros españoles, y seguro que en la caja de comentarios lo podéis compartir mi punto de vista, hemos conocido a un montón de venezolanos que se han tenido que venir a España por las condiciones que tenían en su país. Y eso es algo terrible en muchos sentidos. Así que en este vídeo me he propuesto responder a dos preguntas. Con las estadísticas históricas en la mano, ¿qué probabilidad hay de que caiga el régimen de Maduro y de qué manera caería? ¿Violenta, no violenta? Puede acabar con un tiranicidio, puede acabar con una prisión para él, con un exilio para él, con una muerte natural algún día para él. Y a partir de ahí, ¿qué estrategia creo yo que seguiría la oposición si realmente tiene la intención de tener éxito en una campaña contra Maduro, por así decirlo? Además de eso, os recuerdo que mi doctorado fundamentalmente trata de insurgencias, y la insurgencia no deja de ser la lucha de un grupo contra un estado, contra un ejército regular. Así que, lógicamente, todos estos temas los he tratado, así que creo que puedo dar ese plus. Dicho esto, yo soy Yago Rodríguez, muchas gracias a todos los que estáis ahí, siguiendo este canal, y ahora, comencemos. Esta es la gráfica de los tipos de autocracia que encontramos en el mundo. Como veis, existen menos de una decena de monarquías y dictaduras militares. El grueso de las autocracias son o personalistas o de partido. Y en el caso de Venezuela estamos clarísimamente ante una autocracia de tipo personalista. Ahora, ¿qué porcentaje de este tipo de autocracias fracasan? Pues aquí lo tenéis. Los distintos estudios manejan un porcentaje de fracaso del 6,7 al 8,7% anual. Recordemos que cuando Maduro llega al poder lo hace de una manera más o menos legítima, aún podríamos considerar a Venezuela una democracia, entonces es difícil establecer en qué punto deja de serla. Pero lo que quiero decir es que se cumple esa estadística anual de la que os he hablado. Si multiplicamos por el número de años que lleva Maduro en el poder, entraría dentro de la media de duración de este tipo de autocracias personalistas. Pero a partir de aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo suelen acabar este tipo de autocracias? ¿Cuándo se produce un cambio de régimen? ¿Cuando se usa la violencia o cuando se usan medios pacíficos? Pues la estadística es clarísima. En un 85% de los casos, el cambio en un régimen personalista se produce mediante coerción. Es decir, que el régimen no acaba ni pacíficamente ni desde un golpe de palacio incruento desde dentro. ¿Y qué destino le aguarda al autócrata de turno? ¿Qué va a pasar con él? Bueno, pues esta es una estadística que Nicolás Maduro debería tener muy en cuenta.
Si el ministro Vladimir Padrino o un general de las Fuerzas Armadas dan el golpe y mantienen el régimen, entonces la probabilidad de terminar en prisión o muerto son del 35% para Maduro. La probabilidad del exilio es el 30% y la de acabar con una muerte natural viviendo hasta sus últimos días el 35%. Es decir, que si a Maduro lo reemplaza uno de los suyos porque considera que su tiempo se ha agotado, tiene muchas probabilidades de acabar mal. Y si sufre un golpe interno del ejército, también tiene muchas probabilidades de acabar mal. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de ser un golpe interno que lleva a una autocracia subsiguiente, permite que la oposición gane y se produce un régimen democrático en Venezuela? Bueno, pues cuando el paso se da de un régimen autocrático a uno democrático, las probabilidades de que se respete al antiguo tirano son mayores, curiosamente. Estamos hablando de un 65% de probabilidades de que muera de muerte natural o de que se exilie, mientras que habría solo un 20% de probabilidades de que termine en prisión y un 15% de que termine muerto. Por tanto, las perspectivas en caso de que el cambio se produzca a un régimen democrático son mucho mejores. Todo esto de acuerdo con el mejor estudio publicado hasta la fecha y publicado por el Cambridge University Press, que os dejaré un enlace abajo en la descripción por si alguno tiene la curiosidad de echarle un vistazo. En todo caso, hay una cosa clara. Nicolás Maduro tiene muy pocos incentivos para huir. Su régimen no va a caer de manera no violenta y para él es mucho mejor que dé paso a la oposición antes de que los suyos decidan reemplazarlo o se produzca un golpe militar. Ahora bien, los golpes militares pueden darlos o bien los altos oficiales, los generales, o bien los oficiales junior o incluso los suboficiales, sargentos, cabos, etc. Claro, históricamente los golpes con más tasa de éxito lo dan la alta oficialidad, los grandes generales, por así decirlo. Pero es verdad que en el caso de Venezuela, con todo el apoyo que tienen de los cubanos, tendrán muy buena contrainteligencia y tendrán muy monitorizados a esos generales, por no decir que son generales que han vivido el plan de educación militar Bolívar 2000 y que por tanto en ese sentido se han imbuido de los valores del régimen, que si han ascendido es porque son simpatizantes obviamente del régimen y que además disfrutan de enormes prebendas y privilegios, incluyendo por supuesto ganancias económicas debido a los privilegios que le permite tener al fin y al cabo el régimen. Todo lo que hace improbable un golpe de la alta oficialidad. Ahora bien, ¿qué hay de un oficial joven al mando de un batallón o una compañía, o de un grupo de suboficiales que decidan dar un golpe? Bueno, el régimen de Maduro se ha asegurado de atraer a las minorías étnicas y a los grupos sociales más desfavorecidos para que dominen el estamento bajo de las Fuerzas Armadas. Eso sí, ante el estado de la economía venezolana, el soldado medio viene de los barrios, es pobre y a menudo vive de robar y extorsionar. Por tanto, es muy posible que este soldado muy mal pagado que vive en la pobreza y por eso se ve obligado a terminar por extorsionar, termine por ser poco receptivo a las órdenes que reciba y no esté dispuesto por lo que gana a atacar a gente inocente y a matarla. Por tanto, eso es un punto importante. Además, hay un malestar importante, con lo que es posible que alguna unidad en algún momento llegue a plantearse rebelarse. Y en todo caso, lo que sí está claro es que su voluntad debe ser muy volátil y muy fácil de comprar. Ved este vídeo de la gente del Tren del Llano. Llevan armas rusas que obviamente pertenecen al ejército. ¿Quién se la ha vendido? Pues obviamente gente del ejército. Desde un coronel que ha querido hacer su agosto hasta un soldado que menudea vendiendo material de su propia base. Si no se atrincheran en los comandos, vamos a usar todo lo que tenemos y toda mi gente en todo el estado Guárico vamos a empezar a lanzarle ataque a los funcionarios. Entonces, obviamente, todo esto nos indica que un golpe de este tipo, un golpe de la baja oficialidad, de la oficialidad junior o de los suboficiales, es más bien improbable, aunque también es impredecible en buena medida, pero podría darse. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Qué capacidad tiene la oposición de forzar este cambio, de obtener el poder que legítimamente han ganado en las urnas? Veámoslo. Obviamente la oposición cuenta con dos cosas importantes: apoyo popular movilizado y dinero de empresarios, migrantes venezolanos, magnates que simpatizan con su causa, etc. Ahora bien, dadas las circunstancias, es predecible que el régimen usará al ejército llegado el caso, y en lo crítico no van a enviar a los soldados rasos que sobreviven malamente, enviarán a las tropas especiales mejor adiestradas, pagadas y motivadas. Y dichas fuerzas, como las fuerzas de acciones especiales, no dudarán probablemente en abrir fuego.
Y la verdad, yo no creo que le convenga a nadie, ni a Maduro, ni por supuesto a la oposición, que se llegue a ese nivel de enfrentamiento, a enfrentarte a las fuerzas de acciones especiales, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente primero está el derramamiento de sangre, que eso es lo más importante. En segundo lugar está la dificultad de ganar un conflicto de este tipo, debido a la falta de recursos de una oposición que necesitaría muchísimo más dinero del que tiene a día de hoy, porque las guerras son muy caras. Y tercero, la incertidumbre de que el resultado de eso puede ir en cualquier dirección, al margen de que los aparatos coercitivos del Estado los tiene fundamentalmente Maduro. Por tanto, en principio la oposición está en una situación de mucha inferioridad. Es decir, que cruzar el umbral de violencia del conflicto armado se debe evitar a toda costa. Ahora bien, con las tácticas de subversión y de guerrilla urbana, la oposición puede hacerle frente a los antidisturbios del régimen sin necesidad de llegar a un choque que llegue a ser letal. Y ahí es cuando probablemente el régimen reaccionará utilizando nuevamente a los colectivos. ¿Y cómo te defiendes de eso? Ya sabéis, los colectivos, esas bandas de moteros que llegan sembrando el pánico y disparando a diestro y siniestro para atemorizar a la gente. Pero es más sencillo de lo que parece. En el Euromaidán pudimos ver cómo lo hicieron los ucranianos. Construir grandes barricadas que frenen las balas, llenar de abrojos las calles para que las motos ni nadie pueda transitar, tender emboscadas a los moteros con cócteles Molotov y tener algún arma de fuego para responder. Los colectivos son bandas sin orden ni concierto, llegan ahí en un grupo grande con un montón de armas y tal, y no es gente organizada para combatir. En cuanto vean un poco de oposición, y no te digo nada si ven que se les pinchan las motos porque está todo lleno de abrojos, de clavos, de cosas de esas, y además se encuentran con gente que les lanza ya cosas de verdad, seriamente. En cuanto eso suceda, probablemente huirán porque no tienen formación para entablar un combate con alguien que esté un poco organizado, porque no tienen probablemente la voluntad de hacerlo. Al fin y al cabo, el régimen no paga tanto como para que te quieras ya jugar la vida con quien te planta cara. Pero ¿y los soldados? Es probable que los soldados vayan a tirar a matar contra miles de personas atrincheradas en el Palacio de Miraflores o en la Plaza Bolívar. Yo creo que es difícil, es improbable que el ejército llegue a atreverse a tanto. Y los soldados no cobran como para estar dispuestos a llegar a hacer ese tipo de cosas. Por lo general, aunque pueda haber alguna excepción. Pero por lo general, no creo que se atrevan a llegar a tanto. Y además ahí es donde el apoyo de Europa, Estados Unidos, Perú o Argentina puede jugar un papel. Los gobiernos del mundo pueden presentar la amenaza de cargos penales contra cualquier general del ejército que ordene disparar a los civiles. Una medida disuasoria que serviría para quebrar la confianza entre Maduro y sus generales, al no saber si estos estarán dispuestos a asumir, por ejemplo, un tipo de petición penal de arresto por parte del FBI, por ejemplo. Obviamente todo esto iría acompañado de una buena campaña de comunicación para que cada persona que caiga se convierta en un mártir, fundamentalmente, ganando así esa batalla de la narrativa y presentando un relato épico, porque lo es. Por eso, si me preguntáis a mí, la estrategia óptima que usaría la oposición es concretamente la siguiente: desplegar en Plaza Bolívar, o junto al Palacio de Miraflores, enormes manifestaciones para, a continuación, ocupar y fortificar tácticamente esas zonas, construyendo todo un complejo de barricadas y creando pasillos y obstáculos que no solo protejan de las balas, las pocas que puedan disparar los colectivos, sino que dificulten las operaciones de los antidisturbios para evitar ser desalojados. Al fin y al cabo, todo esto se debe hacer en Caracas porque es el centro de gravedad del país. A continuación, la zona se aprovisionaría de medicinas, víveres y demás, con la idea de resistir un montón de meses a todo lo que les lancen, aunque eso sí, siempre buscando el cuerpo a cuerpo y la guerrilla urbana, los disturbios, nada de armas de fuego, aun cuando el régimen haya usado tiradores para matar a algunos manifestantes. Con esta simbólica batalla, poniendo presión sobre el régimen durante meses, se podrá construir una narrativa legitimadora y mitificadora. Al fin y al cabo, la historia de los valientes que acampan durante meses para enfrentarse a un régimen que ha perdido las elecciones y que se niega a abandonar el poder tras más de 20 años de continuismo, pues llenaría las portadas tanto de Venezuela como, por supuesto, de buena parte del mundo. Y mientras esta operación se mantiene en Caracas, la espontaneidad del malestar acumulado durante años de crisis económica
y las acciones de la oposición contribuirían a que no solo haya una gran batalla campal en la capital, sino que la haya en todas las ciudades relevantes, donde se tumbarán estatuas simbólicas, sedes de partidos políticos y se dará una imagen generalizada de levantamiento contra el régimen. Y con toda esta presión sobre el régimen que sea incapaz de desalojar a los manifestantes, irán empezando a aparecer grietas. Empezarán a aparecer oportunidades de ofrecer amnistías y tratos económicos ventajosos a los distintos generales, de encontrarse alguno díscolo a enfrentarse y dispuesto a enfrentarse a Maduro, todo ese tipo de cosas. Porque a medida que eso se larve y se vea que dura y dura y dura, el poder va a estar cada vez más contestado. Además, conseguir determinadas informaciones, grabando al propio Maduro, planificar algo como su exilio. Estoy seguro de que Maduro se ha planteado, como mínimo ha tenido ya que jugar con la idea del exilio. Si me tengo que ir, ¿a dónde me voy? ¿A Corea del Norte? ¿A Irán? ¿A Rusia? ¿Quizás incluso a China? Bueno, eso sería importante porque daría esa imagen de que incluso el propio personalismo, basado en ese líder, en Maduro, se está planteando abandonar el país, se está planteando huir. Y solo eso ya arrojaría toda una sombra de dudas para sus seguidores. Este es el punto débil de los regímenes personalistas. Por tanto, solo así, solo buscando explotar la delgada zona gris entre la violencia y lo pacífico, combinadas con la batalla informativa y el apoyo internacional, la oposición venezolana, con mucha persistencia y asumiendo un cierto coste, tendrá la oportunidad de tomar el poder que legítimamente ha ganado en las urnas. Con todo, la situación a la que ha llegado Venezuela con Maduro nos permite intuir que, más allá de todo esto, dentro de la sociedad venezolana hay un problema muy serio. Si no, esto es difícil que llegue a pasar en un país normal. Esa enfermedad es el personalismo, es el trato patrimonialista, como si fuera tu patrimonio de los bienes públicos, es el uso clientelar de las instituciones, el cortijo propio que el que llega al poder utiliza para lo que le da la gana. Riesgos que se reflejan también en una oposición completamente dividida históricamente y muy débil, esta es la realidad. Una oposición que no ha sabido hacer oposición durante demasiados años y que en la que a menudo han primado esos personalismos sobre la auténtica causa. De hecho, por ese mismo motivo es posible que todo esto falle, que Maduro se imponga y que se asiente en el poder hasta el día en que muera prácticamente. Es fácil que la oposición cometa nuevamente el error de defender su patrimonialización del Estado, su personalismo, antes que ceder en pos de un solo líder, o más bien de una sola líder. Y es que librar una batalla política de esta envergadura no se puede hacer sin un liderazgo centralizado, fuerte y de obediencia a ese líder. Así que esto ha sido todo. Yo no sé qué posición se va a adoptar en Venezuela. Para mí es obvio que estas elecciones pues han sido un robo. Solo pensar en los 8 millones de venezolanos que están fuera del país y no pueden votar te dice mucho. Solo el dar por ganador al candidato cuando faltaban 2 millones de votos por contar y la diferencia entre ambos partidos supuestamente según el régimen era de 500.000 papeletas, todo eso ya te está diciendo lo falsas que han sido estas elecciones, a mi modo de ver. En todo caso, la decisión de rebelarse, de enfrentarse a un régimen como este, es individual y es de un país entero. Y es algo que nadie más puede hacer porque te estás jugando tu vida y tu bienestar. Y es legítimo plantear que antes de hacer eso decidas irte de tu país con mucha tristeza, imagino, porque al final te vas de un país destrozado, pero esa es la realidad. En todo caso, sí hay una vía en la que yo creo que la oposición puede intentar realmente disputarle el poder a Maduro, es esta. Ir a una guerra civil o ir a manifestaciones como ya se ha hecho durante una década, creo que no serviría en ninguno de los casos. Así que bueno, eso ha sido todo. Un enorme saludo y un enorme abrazo a toda la audiencia venezolana, fundamentalmente. Un enorme saludo desde España y un enorme abrazo, mucha suerte, que es lo poco que uno puede decir de un canal de YouTube. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.